Pues buenos días. Ayer oía algo que me contaron, para mí interesante. Una persona allí en mi pueblo que era empresario, tenía una empresa que le había ido muy bien a lo largo del tiempo. Este hombre tenía 60 y tantos años y fue diagnosticado de cáncer no hace mucho. El cáncer ha ido progresando y, bueno, parece que está en una fase ya avanzada. Él todos los sábados se reunía con los hermanos. Eran varios hermanos allí en mi pueblo y se reunía todos los sábados. Ahora está en el hospital y resulta que ha sido diagnosticado además de coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Entonces estaban a las puertas de sedarlo y no sabía si iba a volver, simplemente. Entonces, como todos los sábados, ayer se reunió con sus hermanos por medio del teléfono o de la tablet, ¿no? Y tuvo una reunión por Zoom o por la plataforma que fuera, ¿no? Con los hermanos. Y allí se despidió, ¿no? Y pensando yo, digo, bueno, en una situación así, ¿qué se dice? ¿No? En todos los sábados anteriores seguramente hablarían de los negocios, de cómo le iba la vida, de la familia, de los hijos, de todas estas cosas. Pero cuando te vas a despedir sin saber si vuelves, ¿qué se dice? Yo no sé lo que dijeron, tampoco es asunto mío. Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque en esos momentos lo que prima son las prioridades. El decirle a tus hermanos lo que piensas de ellos, lo mucho que los quieres, ¿no? El texto de hoy va a hablar de prioridades. Prioridades en nuestra vida, que nos hacen tener un rumbo, un objetivo. Y vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a ver cómo habla de ello. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es tu prioridad? Y vemos que la mujer tsunamita, los primeros versículos vemos lo hospitalaria que era, ¿no? Ha leído Ana que Eliseo pasaba por una ciudad que se llamaba Sunem. Esta ciudad está al norte de Israel. Es decir, era una ciudad hebrea. Por tanto, esta mujer era una mujer hebrea. Y pasaba mucho por allí Eliseo hasta tal punto que esta mujer pues era muy hospitalaria con él. Y lo que hacía, pues, vemos que era una gran mujer. El texto original dice una gran mujer. En la versión que ha leído Ana decía una mujer importante. Otras versiones hablan de una mujer distinguida. Una gran mujer. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenía recursos. Algunos capítulos más adelante habla el texto de ella y dice que tenía tierras, tenía recursos, tenía dinero. Pero es interesante, esta mujer con tantos recursos era una mujer muy hospitalaria, porque siempre que pasaba Eliseo por allí lo invitaba a comer, ¿no? Y además no esperaba nada a cambio. No vemos que aquí Eliseo le diera dinero, le diera nada, no le daba nada a cambio. Y sin embargo, continuaba haciéndolo de forma continua, ¿no? Reconocía quién era Eliseo, reconocía que era un varón de Dios, y le dijo a su marido, mira, ¿por qué no construimos en la azotea que tenemos? ¿Por qué no construimos un aposento, un pisito, una habitación, mejor dicho, que un piso, una habitación? Y que este hombre cuando venga se aloje allí, ya que viene bastante y a nosotros nos gusta que venga, pues vamos a alojarlo allí. En fin, que en la azotea pues construyen unas paredes y le ponen allí pues los muebles básicos, ¿no? Una cama, una silla, un candelabro para que pudiera ver de noche, pues lo básico. Vemos que es una mujer, bueno, el texto dice una mujer distinguida, pero además el texto habla de que era una mujer generosa, una mujer desinteresada, una mujer atenta a las necesidades de las personas, una mujer con iniciativa para tomar decisiones. Son los primeros versículos. Una hospitalidad desinteresada. Y continúa el texto y llega un momento pues que Eliseo pues dice, bueno, ¿cómo podemos pagarle a esta mujer todo lo que está haciendo por nosotros, no? Y entonces Eliseo le dice, ¿qué puede hacerse por ti?
¿Querrías que hablara por ti al rey? ¿Querrías que hablara al capitán del ejército? Decía, a las personas que tenían autoridad. ¿Quieres que le hable bien a las personas que tienen autoridad de ti para que de alguna manera te beneficien? Eliseo iba a ser agradecido. Ahora, la respuesta de la mujer a mí me deja un poco descolocado. Me deja un poco descolocado simplemente porque es que nosotros en la actualidad pues no ofrecemos esta respuesta. La respuesta de la mujer es, yo habito en medio de mi pueblo. Vamos a ver, ¿qué respuesta es esta? Te ofrecen algo, tú dices, yo habito en medio de mi pueblo. No sé, a mí me deja descolocado, ¿no? Ahora, ¿qué quería decir esta mujer con yo habito en medio de mi pueblo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pues lo que estaba diciendo simplemente es que ella estaba integrada en su pueblo, la ciudad donde ella vivía, y que ella tenía los recursos que necesitaba, que no necesitaba nada más, que tenía suficiente con lo que tenía. No quería nada más. Estaba integrada en la sociedad donde estaba. Yo habito en medio de mi pueblo. Y entonces dice Eliseo, le dice al criado, bueno, ¿y entonces qué hacemos por ella? Si ella resulta que dice que no necesita nada y nosotros queremos ser agradecidos con ella, ¿qué podemos hacer por ella? Me está diciendo que no necesita nada. Entonces, Giezi, el criado, le dice, mira, esta mujer hay algo que a ti no te lo ha pedido, pero que yo creo que lo necesita, que es una necesidad que ella tiene. Y es que esta mujer no tiene hijos. Encima su marido es ya viejo, por lo tanto, pues habrá perdido la esperanza de tener hijos, ¿no? Ahora, ahí la llama Eliseo, y viene ella y dice el texto que se queda a la puerta, y fijaos lo que le dice Eliseo, el versículo 16. Y él le dijo, para este tiempo, es decir, para el año que viene, según el tiempo de la vida, abrazarás a un hijo. Ella no lo pide, ¿eh? Cuidado, ella no ha pedido nada. Ella no necesitaba nada. Pero sale de Eliseo y le dice, el año que viene vas a tener un hijo. Para este tiempo vas a abrazar a un hijo. Fijaos la respuesta de ella. A mí me da mucho que pensar la respuesta que tiene ante el ofrecimiento de Eliseo. Le dice, no, señor mío, no. No engañes a tu sierva. No hagas burla de tu sierva, dice la versión Reina Valera. No hagas burla de tu sierva. No engañes a tu sierva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta respuesta? Yo la mujer cada vez que habla, a mí me deja un poco impactado con las respuestas que tiene. En todo el texto. Cada vez que da una respuesta a mí, esta mujer me deja impactado. No engañes a tu sierva. ¿Por qué? Bueno, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia, vemos que para los israelitas era muy importante el tema de la descendencia, por un tema cultural. Las distintas promesas que Dios le da al pueblo de Israel en muchísimas ocasiones se basan en una descendencia. Y ahí participaban las mujeres de esa descendencia. Por tanto, era muy importante para una mujer tener descendencia. Bueno, y lo vemos en numerosos casos. Lo vemos en el caso de Sara, que no tenía descendencia, hasta que llegó Isaac. Lo vemos en el caso de Raquel, hasta que llegó José. Lo vemos en el caso de Ana, la oración que hace al Señor, muy agobiada, hasta que el Señor le concede a Samuel. Es una tónica común a lo largo de la Escritura ver a muchas mujeres que son estériles o que no, por el motivo que sea no pueden tener hijos y un gran agobio para ellas. Ahora esta mujer, sin embargo, ante el profeta, le dice, no te burles de mí. ¿Por qué? Es como si no quisiera hablar de ese tema, como si fuera algo que tuviera ahí escondido, como un dolor, un anhelo que había tenido durante mucho tiempo, pero del cual ya se había olvidado. No, ya no. Esto ya no. Es interesante. Yo en mi actividad profesional, en ocasiones, me he encontrado con casos así.
Yo no voy a decir ahora que las mujeres aquí son como las mujeres hebreas y todas quieren tener hijos. No, porque nuestra cultura es distinta. Conozco muchas mujeres que han decidido no tener hijos y de forma voluntaria. Pero también conozco a muchas mujeres de los que yo le he hecho un reconocimiento médico y les he preguntado por temas de medicación, y que toman y cual. Y sabéis que muchas de ellas sigue siendo muy difícil hablar de estos temas. En muchas de ellas que no pueden tener hijos. Sigue siendo muy difícil. Y cuando leía esto me recordaba a muchas mujeres con las que yo he tenido contacto haciéndole un reconocimiento médico que eran estériles o que no podían tener hijos por el motivo que fuera. Y era un gran peso que llevaban en sus vidas. Hasta tal punto que había una barrera. Que yo le preguntaba por la medicación que estaban tomando, y me decían, bueno, a veces tomo un paracetamol, cosas así para el dolor, pero no me decían la medicación que estaban tomando para ser más fértiles. Y me decían, bueno, y tomo algo más. Bueno, ¿y qué tomas? Bueno, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y me daban rodeos, ¿no? Pero mira, dime lo que tomas, que yo no, que a mí me da igual, yo simplemente soy un profesional de la salud que lo voy a dejar escrito por si te podemos ayudar en algo. Y llegaba ya un momento en el que se abren y te dicen, mira, estoy tomando esto porque no puedo tener hijos. Y cuando llega ese momento y se abren, parece que te abren su corazón y entonces parece que tienen una confianza contigo que es difícil tenerla con otras personas. No engañes a tu sierva. Lo que yo me pregunto es, esta mujer, ¿qué demuestra el no engañes a tu sierva? Lo que yo veo es un anhelo olvidado, un deseo de tener hijos crónico que no había podido ser real. Lo que yo me pregunto de esta mujer es, en el ambiente en el que ella vivía, ¿había visto algún parto? Yo he visto, bueno, he estado en varios partos, pero he estado en los 3 de mi mujer, ¿no? He estado en más por mi profesión, pero he estado en los 3 con mi mujer, que para mí han sido más especiales. ¿Habría visto esta mujer cuando nace el niño del vientre de la madre? Y ella pensando, yo no puedo tener hijos. ¿Habría visto esta mujer cuando ponen al niño en el pecho de la madre? Y ella pensando, yo nunca voy a vivir eso. Cuando le da el pecho la primera vez, cuando el niño nace lleno de moratones, con la cara desencajada, y la madre está llorando de dolor y más bien de alegría por la criatura que acaba de nacer, ¿habría visto ella eso? ¿Lo habría pensado? ¿Que ella no iba a vivir eso? ¿Habría pensado cuando viera a la vecina con los niños pequeños gateando que ella no iba a poder tener ese hijo? ¿Lo habría pensado cuando lo agarras y empiezan a andar que ella no lo iba a poder hacer? Cuando empiezan a salir los dientes. Yo todavía me acuerdo de todo esto, todavía no se me ha olvidado, aunque ya son mayorcitos los míos. Algunos de vosotros lo vivís todavía. Cuando el niño se cae, se pega un cocotazo en el suelo y suena aquello que tú sabes perfectamente que se ha pegado un coco. ¿Qué sentiría? ¿Qué frustración más grande tendría aquella mujer en su corazón para decirle a Eliseo, no, Señor mío, en ese tema no entre? En ese tema no entre porque eso es algo muy personal y yo ahí no quiero entrar. No engañes a tu sierva, no te burles de tu sierva. Un anhelo olvidado. Pero un anhelo revivido. Porque nos vamos al versículo 18 y efectivamente el niño nace. Y dice el versículo 18 que el niño va creciendo y no sabemos qué edad tenía, pero llega un día
en que había salido con sus padres, estaría en el campo con los segadores, y no sabemos si el niño tiene un golpe de calor o qué le pasa al niño, pero el niño empieza a quejarse de dolores de cabeza, mi cabeza, mi cabeza. Entonces el padre le dice a uno de los criados, mira, llévalo con su madre. Lo llevan con su madre, la madre coge al niño, lo sienta en las rodillas hasta el mediodía, lo tiene un tiempo con ella y el niño muere. El niño al final muere. Una desgracia inesperada. Tanto deseo de tener niño para que ahora un tiempo después el niño se te muera. Y lo que continúa, a mí me deja impresionar. A mí me deja impresionar la sangre fría de esta mujer. Porque dice el versículo 21, y ella subió y lo acostó en la cama del varón de Dios. Es decir, la mujer no lo deja donde estaba, sino que lo sube al aposento y lo deja en la cama del varón de Dios. ¿Por qué? Porque desde ese momento ella va a tener un objetivo. Ella va a tener una meta. Y no la va a desviar nadie de su meta. Y esa meta es ir al único que puede tener una respuesta, una salvación para ella. Y ese es el varón de Dios. Y tal es así que coge al niño y lo sube a la cama del varón de Dios. Y de esta desgracia pasa a un camino complicado. Y dice el versículo 22, luego llamó a su marido y le dijo, mándame ahora a uno de los criados a una de las asnas. Y le dice el marido, no, ella le dice, para que pueda ir corriendo al varón de Dios y volver. Y le dice el marido, pero ¿para qué vas a ir hoy? No es luna nueva, no es día de reposo, no es sábado. Y fijaos la respuesta de ella. El marido le dice, pero bueno, ¿tú para qué vas a ir a ver el varón? No, da la impresión que el marido no se había enterado que había muerto el hijo. Da la impresión que no. Y si se había enterado, pues lo daba ya por muerto, por irrecuperable. No sabemos exactamente lo que sabía el marido. Pero fijaos en la respuesta de la mujer. Paz. Algunos textos dicen déjame en paz, pero la respuesta es, en hebreo, shalom. Paz. Es decir, le está diciendo al marido, yo no voy a discutir contigo. Yo no voy a entrar en detalle. No voy a entrar en ninguna cuestión. Haya paz. Haz lo que te he dicho. Mándame un criado que vaya a ver al varón de Dios. Paz. No da otra respuesta. Estaba enfocada. Estaba enfocada en ir a ver a Eliseo. No iba a haber interrupciones, no iba a haber discusiones con su marido, no iba a haber paradas, no iba a haber pausas. Ese era su objetivo. Dice el 24, enalbardó el asna y dijo al siervo, arrea y anda sin detenerte. No te pares. No te pares por ninguna circunstancia. Aquí no hay pausa, no hay interrupciones. Y continúa el 25 y le dice, y fue y llevó al varón de Dios al monte Carmelo. Y sucedió que cuando el varón de Dios la vio de lejos, es decir, Eliseo la ve de lejos venir por allí, pues manda al criado, a Giezi. Y le dice, corre ahora a su encuentro y dile, ¿estás en paz? Algunos textos dicen, ¿te va bien? Pero el original dice, ¿estás en paz? ¿Está en paz tu marido? ¿Está en paz tu hijo? Ella podría haberle dicho, pues no está en paz, porque está muerto. Yo no te pedí un niño, pero lo tuve, pero ahora está muerto.
¿No es injusto esto? ¿No es injusto que yo sin haber pedido nada, Dios me mande un hijo y luego se lo lleve? ¿No es injusto? ¿Pero sabéis la respuesta que le da al criado? Paz. Shalom. No ofrece otra, ¿eh? Al criado tampoco. Que tenía una relación íntima con Eliseo, pues al criado tampoco. ¿Por qué? Porque su objetivo es ir a ver a Eliseo. A esto lo llamo yo sangre fría, que se te muera tu hijo y responda de esta manera. Un camino complicado. Tenía puestos sus ojos en el varón de Dios, en Eliseo, y en ninguno más. Y nadie la iba a entretener. Y llegamos ya al 27. Una liberación, perdón, este era el camino. Una liberación ilimitada. Llega un momento que la mujer no puede mantener más la sangre fría. Y es cuando llega a la presencia de Eliseo. Porque en ese momento dice que se aferra a los pies de Eliseo. Giezi, el criado, se acerca para apartarla, pero el varón de Dios le dice, déjala porque su alma está en amargura y Dios me lo ha ocultado. El que era profeta no tenía ni idea de lo que le pasaba. El que lo tenía que saber no tenía ni idea, porque Dios se lo había ocultado, no se lo había declarado. Y fijaos la respuesta de ella, bueno, la pregunta de ella. ¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿Yo pedí un hijo? ¿Yo te pedí a ti un hijo cuando me dijiste que necesitaba algo? Yo te dije que habitaba en medio de mi pueblo, que yo no necesitaba nada, que estaba integrada en mi sociedad y que me iba bien las cosas. ¿Yo te pedí a ti un hijo? No te lo pedí. ¿Y ahora por qué se lo ha llevado Dios? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué? ¿No te dije que no me engañaras? ¿Por qué? Eliseo lo que hace es que le dice que vaya al criado. Tome el báculo, que vaya al criado corriendo primero y que se lo ponga al niño para que resucite. Y Giezi va. Ahora la mujer no. La mujer no. La mujer tenía un objetivo y el criado no era su objetivo. La mujer se queda con Eliseo y le dice, vive Dios y vive tu alma, que de ti no me aparto. Que hasta que tú no vayas, yo me quedo aquí contigo. Y dice el texto que va el criado corriendo y le pone el báculo. ¿Y sabéis lo que pasa? Porque el niño no resucita. Que el profeta, en esta vez, no hace nada. Y tiene que ir él. Tiene que ir él personalmente. Y dice el 32, cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí, el jovencito estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces cerró la puerta tras ellos dos y oró a Dios. Oró a Jehová, oró a Yahvé. Después subió, se echó sobre el niño. Puso su boca sobre la suya, sus ojos sobre los suyos, sus manos sobre la suya. Se tendió así sobre él. Y la carne del niño se calentó. Luego volvió, caminó de un lado a otro de la casa, parecía que no sabía muy bien lo que hacer. Después subió, se tendió sobre él otra vez. Y el jovencito estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Al final el niño resucitó. Y llega ella
y le dice, alza a tu hijo. Y fijaos la reacción de ella. Cae a los pies postrándose. No es capaz de levantar el niño. Se derrumba ante los pies de Eliseo. Después alza al hijo y salió. ¿Qué aprendemos de esto? Personalmente es uno de mis textos favoritos de la palabra. ¿Por qué? Porque veo una mujer de Dios, sufriendo, pero con fe y esperanza en el Señor para solucionar sus problemas. ¿Lo solucione o no? Pues yo aprendo varias cosas. Lo primero que aprendo, y esto es algo que digo en muchas predicaciones, es que no somos dueños de nada. Que nuestros hijos, que no son nuestros, que Dios nos lo ha dado para que lo eduquemos, para que los criemos, para que les enseñemos, pero que no son nuestros, que son de Dios. Que Dios nos permite tenerlo en su misericordia y que igual se los lleva, pero que no son nuestros. Y quien dice nuestros hijos, que posiblemente sea lo que más queramos, dice cualquier otra cosa. Nuestro trabajo, nuestro estatus social, nuestras empresas, nuestras posesiones, nuestras relaciones, todo es del Señor. Realmente nosotros no tenemos nada. Decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Y es que es así. Es que venimos con nada y nos vamos con nada. Y todo lo que ganamos en nuestra vida no sabemos lo que va a ser, lo que será. Y ante esa situación lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios por dejarnos administrar sus cosas, lo que Él nos da. Porque no somos dueños de nada. ¿Qué aprendemos también? Pues creo que deberíamos de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque el amor de esta madre, no creáis que es distinto al amor de las madres que están aquí. Yo no sé si hubierais mantenido la sangre fría que mantuvo esta mujer, pero el amor seguro que es el mismo. Seguro. ¿Y qué aprendemos? Porque desgraciadamente en ocasiones no honramos a nuestros padres como deberíamos. En cualquier situación, en cualquier etapa de nuestra vida. Me llama la atención personas de mi edad, cómo en ocasiones menosprecian a sus padres porque ya son mayores y empiezan a tener problemas de memoria, o problemas de coordinación, o problemas de lo que sea. Y cómo en ocasiones, pues, no los tratan como deberían. Hacen comentarios inapropiados, sin darnos cuenta que cuando nosotros tengamos esa edad, vamos a estar igual. Porque posiblemente encima heredemos las mismas enfermedades que tienen ellos. Me llama la atención adolescentes que llegan a un momento de su edad, que después de una niñez teniendo a sus padres posiblemente idealizados, pensando que son los mejores del mundo, de repente llegas a una edad en que te das cuenta que tus padres ya no son los mejores del mundo, sino que son humanos que se equivocan y que meten la pata, y que meten la pata muchas veces. Pues bienvenidos a la realidad, porque así somos todos. Y eso es lo que dice la Biblia de nosotros, que somos pecadores. Y el hecho de descubrir que tus padres en la adolescencia, cuando llegas a ser adolescente, que tus padres son humanos, pues sabe Dios lo que dice sobre esa situación, que te siguen queriendo igual que antes y que deberías de honrarlos respetándolos, honrarlos hablando bien de ellos.
Es interesante cuando los soldados van a la guerra. Yo veo algunos documentales de esto de la Segunda Guerra Mundial y a veces escucho los documentales cómo los soldados cuando estaban frente a la batalla, que podían perder la vida, ¿sabéis el nombre de quién gritaba? De sus madres. Tengo un familiar que estábamos cogiendo algodón, hará 15 años que yo no estaba trabajando de enfermero, estaba trabajando en el campo y cosechaba algodón. Pues este familiar que tenía 60 y tantos años se subió encima de la máquina de la cosechadora de algodón. La cosechadora de algodón tiene como cuatro surcos que son los por donde va recogiendo el algodón. Y esos 4 pinchos que tiene en la punta terminan en una gavilla de hierro. Pues este familiar mío de 60 y tantos años se subió en la cabina por fuera para limpiarla de la cosechadora. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que perdió el equilibrio. La cabina de la cosechadora de algodón puede estar perfectamente a 2 o 3 metros posiblemente de altura. Perdió el equilibrio y se cayó hacia los 4 pinchos por donde entran los chorros del algodón, ¿no? Y al final se clavó, una de las gavillas se la clavó en la pierna. Y se dio un golpe en la cabeza y en ese estado de shock, ¿sabéis lo que dijo? Mamá, mamá. Pero si tenía 60 y tantos años, si su madre había muerto hará 45 años. Y en esos momentos críticos, ¿de quién te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu madre? Por eso debemos de honrarla. Y por último, para terminar, veo un paralelismo. Esta historia se me asemeja a otra. En realidad veo 2 paralelismos. Bueno, esto no va. Veo 2 paralelismos. El primer paralelismo es cómo se parece lo que hizo la mujer a lo que hizo Cristo. ¿Por qué? Ahí está. La mujer tuvo una senda difícil, con un objetivo. La senda difícil tuvo que saltar todos los obstáculos que se fueron presentando. ¿Para qué? Para llegar a ese objetivo. Es interesante. Cristo tuvo que saltar todos los obstáculos que tuvieron para ganar nuestra salvación. El obstáculo más grande fue aquella muerte en la cruz. Pero tenía puestos los ojos, como dice Hebreos, capítulo 12, en el gozo posterior. La mujer tuvo los ojos puestos en el varón de Dios, en Eliseo. Y Cristo tuvo puestos sus ojos en el gozo. En el gozo. Y soportó la cruz. Es algo contradictorio. El sufrimiento con el gozo. Es interesante, Juan capítulo 17. Al principio he estado hablando de un hombre que estaba a las puertas de la muerte. En Juan 17 nos encontramos a Cristo a las puertas de la muerte, justo antes de ser crucificado, y hace una oración a su Padre. Y en la oración al Padre le dice, he cumplido la obra que me diste. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra haciendo la obra que me diste. Esta es la vida eterna. Él cumplió su camino. Y su camino fue mostrar la vida eterna a aquellos que estaban a su alrededor. Llega un momento en la vida de Cristo en la que empieza a hablar de otra manera, porque tenía muchas multitudes a su alrededor, pero empieza a hablar del costo
de seguirle. Y en ese momento hay muchos que ya no quieren estar con él. Y le dice a los apóstoles, ¿también vosotros vais a ir? Y le dice Pedro, no, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Él cumplió su propósito, transmitir las palabras de vida eterna del Padre, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Y lo interesante es que Cristo fue quebrantado como la mujer fue quebrantada también. Quebrantado en una cruz por nuestros pecados. Humillado. Siendo Dios, se hizo esclavo. Muerte de cruz. Muerte de un maldito de Dios. Pero ¿sabéis algo más? Veo otro paralelismo. Y ya termino. Veo otra similitud. Y es la similitud de mi propia vida con esta mujer. La similitud de los seres humanos con esta mujer. Leía en un artículo de prensa de deportistas que han perdido un hijo. Y uno de ellos era Cañizares, el portero de España. Lo he visto, perdió un hijo. No sé exactamente. Hugo Sánchez, creo que también. Mike Tyson, el boxeador muy famoso, también perdió un hijo, creo que una hija con 4 años. Y decía Cañizares, espero verla en un mundo mejor. Sé que está en un mundo mejor. Ahora, yo no tengo ni idea de las creencias de Cañizares. No tengo ni idea. No sé si es un hombre religioso o no religioso, no lo sé. Nuestra sociedad, nuestra cultura a veces intenta callar todo lo que no se puede medir, todo lo que no se puede hacer tangible, ¿no? Es interesante ahora como hay un debate político, un debate a nivel también mediático sobre quién decide lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? El gobierno va a sacar un ministerio o un servicio, no sé exactamente, para intentar eliminar las fake news, ¿no? ¿Y quién decide lo que es verdad? Y hay un problema. Es que la verdad no se puede medir. No se puede saber quién tiene la razón o quién no la tiene, qué es verdad o no es verdad, ¿no? Y me llama la atención que en las personas hay ese anhelo, ese deseo, que es posible que esté enterrado, pero que en ocasiones surge como con Cañizares, hablando de otro mundo, de un mundo mejor. ¿Por qué me llama la atención? Porque la Biblia dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Porque todos aspiramos a otra vida mejor. Todos aspiramos a una trascendencia, a lo que hacemos tenga algún sentido, a una eternidad, a una felicidad. Todos aspiramos a eso. Es posible que a lo largo de nuestra vida intentemos olvidarnos, pero en nuestros instintos, nuestra genética, aspiramos a eso, a una eternidad. Y en ocasiones brota esa semilla de eternidad, como con Cañizares hablando de que su hija está en un mundo mejor. Pero es interesante también cuando habla Jesús en Juan capítulo 17 de que había cumplido la meta que Dios le había dado, que era transmitir la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Que en ese mismo texto de Juan 17, Él envía a los que van a venir detrás de Él con un propósito, y es reflejar esa vida eterna. Y nosotros vivimos también en un camino complicado.
Porque tenemos un propósito, porque tenemos una prioridad. Y yo ya no digo transmitir, sino simplemente reflejar la vida eterna de Dios. La vida eterna no brota de nosotros. Nosotros somos como un espejo que simplemente reflejamos la luz de Dios. No brota de nosotros. ¿Y cómo podemos reflejarla? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. La fe no brota de nosotros, brota de Él. Él la empieza y Él la termina. Nosotros lo único que hacemos es reflejar su luz. Lo interesante también, como la mujer fue quebrantada, es que tenemos que quebrantarnos a los pies de Cristo cada día con nuestros pecados. Me gustaría decir que ya somos perfectos, pero la Biblia lo que nos dice es que seguimos siendo pecadores. Y ante esos pecados, lo único que podemos hacer es quebrantarnos a los pies de Cristo. Que así sea.